Ok, vamos a empezar entonces a entregarle este tiempo al Señor, que es el que nos tiene acá reunidos y se lo merece todo, se merece nuestra atención. A veces no somos conscientes de la presencia de Dios y lo que la tenemos que cuidar, ¿ya? No lo digo por el bullicio, sino que para que nos hagamos conscientes de ella, que es un tesoro, que es sagrado, que es santo, y que de esa misma manera nosotros tengamos esa expectativa, lo esperemos, lo anhelemos, y nos vamos a dar cuenta que nuestra oración va a tener como un matiz diferente, el matiz de saber que no estamos como hablando al aire. Padre, gracias por tu presencia acá, estamos reunidos en tu nombre, para tu nombre. Señor, te amamos, que este espacio sea para edificación mutua, para comprender, Señor, cuál es tu revelación, que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu palabra. Y si va a ser así, Señor, no lo permitas, primeramente de quien habla, Padre. No nos interesa errar en el conocimiento de ti, mas sí te pedimos que toda palabra que aquí aprendamos, Señor, la podamos poner en práctica para que seamos una iglesia activa, una iglesia que te sirva, una iglesia, Señor, que sea práctica, que sea funcional, que no malgaste ni una sola gota de tu sangre preciosa derramada por cada uno de nosotros, que no nos olvidemos de tus favores, de tus promesas, que podamos practicarlas, que podamos conocerlas, que podamos entenderlas y llevarlas a los demás, llevarlas al necesitado, Señor, al que está cautivo, al que está en desesperanza, al que está enfermo, al que está en desolación, al que está oprimido por espíritus impuros. Haznos, Señor, esa iglesia que va al perdido y que ve resultados, Señor, porque tu palabra es eficaz. Padre, te damos gracias y te entregamos todo este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Capítulos 11, ya tenemos el versículo 48. Sí, Señor. Capítulo 11. Ahora sí que llegó Claudia, podemos empezar. Estas llaves se quieren salir definitivamente. Oyeron los apóstoles y los hermanos de Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Este pasaje, este primer versículo, va pues como seguido de la predicación de Pedro en la casa de Cornelio. Recordemos que él de una manera inusitada ve como el Espíritu Santo cae, al igual que el día de Pentecostés, en el aposento, y sin mediación del apóstol, a través de la imposición de las manos, como venía siendo como la manera en que el Espíritu Santo iba llegando a la iglesia, entonces en el mundo gentil también hay como una especie de Pentecostés. Al igual que para la iglesia de Jerusalén hubo un Pentecostés, se dice, no en balde, no en vano, que este sería el segundo Pentecostés o el Pentecostés que va a dar como la introducción del mundo gentil a la iglesia, y también va a denotar un carácter universalista del evangelio. Ya no es un carácter local del pueblo elegido, sino que pasa a ser el evangelio un mensaje completamente universal, de salvación universal, para todo aquel que quiera creer, ha de recibir. Es un mensaje universal, no solamente para un grupo de prosélitos o una élite, o unas personas que comulguen con una misma ideología, sino para todo aquel que se arrepienta y crea en el nombre del Señor. Oyeron los apóstoles y los hermanos de Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Verso 2. Pero cuando subió Pedro a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. ¿Por qué dice cuando subió a Jerusalén? Porque sabemos que Pedro venía de la casa de Cornelio, diciendo: tú has entrado a los incircuncisos y has comido con ellos. Primer argumento en contra de Pedro, de su propia iglesia, que él precedía, de la cual era apóstol y obispo. Vemos que la misma congregación le reclama: tú has entrado a los incircuncisos y has comido con ellos. Este primer reclamo, miren que todavía no le han hecho reclamos de por qué se convirtieron los de, digámoslo así, los gentiles.
los familiares y los amigos de Cornelio. El reclamo es por qué comiste con ellos, es decir, por qué transgrediste la ley mosaica. El celo de la iglesia no era que los gentiles recibieran el mensaje del evangelio. El celo verdadero era: estás transgrediendo la ley, ¿ya? Y ante este argumento, Pedro iba a hablar no desde su pericia dogmática o desde el conocimiento que él tenía de la ley, sino que Pedro nos va a comenzar a convencer por la experiencia. O a ellos no, a convencer a nosotros no, a convencer a esos judíos porque esto fue lo que me pasó y esto fue lo que hizo Dios. Yo simplemente hago lo que Él dice que haga. Comenzó Pedro a contarles por menudo diciendo, verso 5: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión. Miren que aquí nos separan, pues en esta versión, éxtasis de visión. Yo quiero, en esta versión, dije visión, ¿cierto? Sí. Podemos ver en versículo 4, en otra traducción. Acá también lo del por orden diciendo, estaba yo en la ciudad de Jaffa orando cuando tuve en éxtasis una visión. Perfecto. Entonces miren que en el griego nos están separando éxtasis de visión. Éxtasis es como una extrañeza, a un sobrecogimiento de los sentidos, como una especie de exaltación. Y en esa exaltación, donde uno empieza a sentir como una especie de sentido no ordinario, que algo ocurre diferente, después de eso él tiene la visión, porque uno puede tener éxtasis y visiones. Yo puedo tener una visión sin éxtasis, o en este caso fue precedido la visión del éxtasis. Un éxtasis puede estar orando y tener como una especie de sobrecogimiento por la presencia de Dios que comienza a llegar a tu casa, al lugar secreto donde tú estás. Otras veces puede acompañar de una visión, otras veces también de una profecía, etcétera, etcétera. Pero miren que es bonito cómo ellos incluso describen su circunstancia y el público, los que le están escuchando, comprenden. Y en éxtasis vino una visión, algo así como un mantel grande suspendido por las 4 puntas que bajaba del cielo y llegaba hasta mí. Y volviendo a él los ojos vi cuadrúpedos de la tierra, fieras, reptiles y aves del cielo. Ya habíamos visto en Deuteronomio. No, lo que pasa es que Él está recapitulando ante el reclamo que le habían hecho, ¿cierto? Oí también una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Pero yo dije: de ninguna manera, Señor, que jamás cosa manchada o impura entró a mi boca. Las mismas palabras que Ezequiel había dicho, y también en los Macabeos. Por segunda vez me habló la voz del cielo: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú impuro. Esto sucedió por 3 veces, y luego todo volvió al cielo. En aquel instante se presentaron 3 hombres en la casa en que estábamos, enviados a mí desde Cesarea. Al mismo tiempo, el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin vacilar. Conmigo vinieron también estos 6 hermanos, y entramos en la casa de aquel varón, que nos contó cómo había visto en su casa al ángel que, presentándosele, dijo: envía a Jope y haz venir a Simón, llamado Pedro, el cual te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Comenzando yo a hablar, descendió el Espíritu Santo sobre ellos, igual que sobre nosotros al principio. Yo me acordé de la palabra del Señor cuando dijo: Juan bautizó en el agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Si Dios pues les había otorgado igual don que a nosotros, que creíamos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Al oír estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo: luego Dios ha concedido también a los gentiles la penitencia para la vida. Esta palabra penitencia para la vida en otras traducciones puede ser arrepentimiento. Ajá, acá también dice Yo creo que la palabra que va más acorde al griego aquí es arrepentimiento. Es arrepentimiento. ¿Ya? O al cambio de vida, o a la transformación, ¿cierto? La oportunidad suena un poco, no sé. Sí. Entonces, ante ese argumento, ¿qué pasó? El argumento es que Dios me mostró, pasó 3 veces, yo fui con testigos,
Ellos quedaron completamente desarmados porque era la obra de Dios actuando a través de ellos, ya no podían hacer nada. Entonces llegó el Espíritu Santo, al igual que nosotros. Miren que el argumento de Pablo es al igual que nosotros en el día de Pentecostés. Es decir, fue algo completamente ajeno a una intervención humana. Yo estaba predicando y el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Yo no lo suscité, no fue algo como del ministerio ordinario que nosotros tenemos, sino que ocurrió. No fue como en el martes de oración de recibir el Espíritu Santo de 7 a 9 de la noche, allá en Envigado, donde se supone que va a pasar ese tipo de cosas. No, sí, fue algo completamente soberano donde Dios tocó y llegó y mostró, es que esta es mi iglesia. Y fue el inicio, y marcó el inicio de la vida gentil. Sin embargo, aquí también empieza la controversia de los famosos judaizantes contra los que la iglesia primitiva, sobre todo el apóstol Pablo y algunas veces Pedro, se tuvieron que enfrentar en numerosas oportunidades. Estos judaizantes eran aquellos que no habían podido desprender el mensaje universalista del evangelio versus el contenido local de salvación. Y fue muy complicado, incluso se oponían a llamar a Jesús Señor y le llamaban Mesías. Habían ciertos matices que vamos a ver con posterioridad. Verso 19. Los que con motivo de la persecución suscitada por lo de Esteban se habían dispersado, recuerden ustedes con la muerte de Esteban, predicador lleno de la gracia de Dios, que fue apedreado por razón del Sanedrín y que consintió Pablo su muerte en las afueras de Jerusalén como era debido según la ley. Esas personas que lo habían escuchado y que se habían convertido se habían dispersado y habían seguido predicando. ¿Ya? Sobre todo el centro de operaciones era en Antioquía. Recuerden que ya habíamos hablado de eso. En Antioquía incluso la iglesia estaba creciendo más que la de Jerusalén, porque en la de Jerusalén todavía había mucha persecución. Los que con motivo de la persecución suscitada por lo de Esteban se habían dispersado, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no predicando la palabra más que a los judíos, ¿cierto? O sea, todavía no habían oído el mensaje de que el Espíritu Santo también estaba descendiendo sobre los gentiles. Entonces ellos predicaban en las sinagogas, al igual que lo hacía el apóstol Pablo. Primero predicaban a los judíos porque el mensaje ha de ser primero para los de la casa de Israel y luego los gentiles han de entrar. Ese es el orden de la salvación. No que los judíos sean más importantes, pero sí tienen prelación en cuanto al orden de la salvación. Ellos aguantaron toda la vida la palabra de Dios para servirle a la palabra, como siervos de la palabra, luego ellos iban a ser los primeros en escucharla. ¿Ya? Eso es como el que se va todo el viaje aguantando la pizza en el carro sin que se mueva. Bueno, tienes derecho a que por lo menos te den el primer bocado mientras le servís a todos. El ejemplo muy tonto, pero sería algo como así. Pero había entre estos algunos hombres de Chipre y de Cirene, que llegando a Antioquía predicaron también a los griegos, anunciando al Señor Jesús. Cuando dicen aquí a los griegos, no se refiere a los judíos griegos de la diáspora, se refiere a griegos que creían en Apolo, que creían en todo el panteón, en todo el panteón griego, ¿cierto? Y que tenían los cultos pues a las síbiles y los oráculos y todas esas cosas. Ellos empezaron a predicar, cosa de ellos. Posiblemente algunos habían escuchado el rumor de la casa de Cornelio, la mayoría no. Pero comenzaron a tener esta predicación, anunciando al Señor Jesús. La primera vez en Hechos de los Apóstoles que a Jesús ya no se le llama el Mesías, sino que se le llama el Kurios, el Señor en griego. ¿Por qué? Porque el concepto de Mesías para un griego, ellos no sabían, nosotros ya estamos acostumbrados porque nosotros venimos de una educación religiosa. Pero en el contexto de ellos les hablaban, es que Jesús es el Mesías, ellos no les iba a importar. Pero si les decían, Jesús es el Señor, esa connotación Kurios sí iba a tener importancia y trascendencia para ellos, porque ellos sabían que Kurios era solamente alguien que ostentaba una dignidad muy grande y una cualidad divina. Para ellos los dioses eran Kurios
y el César era un curios, era un señor. Entonces por eso les predicaban a Jesús como el Señor, no como el Mesías. A estos de aquí, la iglesia gentil llama a Jesucristo el Mesías y el Señor, pero la palabra Señor comienza, digámoslo así, a adoptarla a la iglesia. Tanto así que en las cartas de los apóstoles posteriormente, ya no dicen Jesús el Mesías, ni siquiera el mismo apóstol Pedro, sino que ya dicen Jesús el Señor. Así que para los Dios de Dios, pues. Exactamente. Miremos primera de Pedro 4:16. No, perdón, no, esa no. Voy a buscar aquí un... Buscar un pasaje. Miremos por Hechos capítulo 2, verso 36, que era la defensa que estaban... 2:36. Tenga pues todo Israel la certeza de que Dios ha constituido Señor y Mesías a este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado. La connotación ahí es Mesías. Aquí en esta traducción ya nos ponen la palabra Señor. Señor y Mesías. Ajá. Pero ahí la palabra, si uno va a ir como al texto, digámoslo así, original, sería Mesías. ¿Qué traducción es esta? No te lo voy a criticar, ni me ha faltado, solo voy a ver cuál es. Ok. Bien. Solo era para ver el color de la pasta, ¿no? Vale. Verso 21. La mano del Señor estaba con ellos. La mano del Señor estaba con ellos. ¿Con quiénes? ¿Y quiénes son ellos? Con los que le estaban predicando a los Con los que le estaban predicando a los griegos. Los que se dispersaron fueron todos los otros apóstoles. No, fueron todos los que estaban con Esteban, ¿cierto? Todos los que predicaban. Sí, predicaban con él y habían sido convertidos por su predicación. Pero entonces los apóstoles en ese momento todavía estaban en Israel. Algunos estaban en Jerusalén, Estaban dispersos. sí, otros estaban en Samaria, estaban en Judea. Pero todavía no se habían ido. No. De hecho, ya vamos a ver el primer viaje de Pedro. Estos son los demás afuerita. No ellos 12, sino los que iban. Exacto. Ya después Pedro se iba a Antioquía. Cuando ya empieza a crecer tanto la iglesia allá, tienen que enviar a Bernabé, que era una persona muy considerada por los apóstoles. Tanto así que a Bernabé se le llama casi que después apóstol. Se le llama como un apóstol, pero no de la misma calidad de los 12, incluido el apóstol Pablo, pero se le llamaba apóstol. Porque casi que tenía el mismo estatus de un apóstol, pero no lo era, pues, en sí. Pero se le llamaba así. Verso 21. A Pedro, porque, pues, yo creo que a Pedro le dicen Cefas. Cefas es. Piedra, Kefas. Es que. Kefas significa piedra. Ya. Pedro significa piedra también. Piotr, piedra, Pedro. La verdad que es simplemente. Era la manera en que Jesús le llamó y así se le siguió conociendo. Jesús le llamaba así. Porque él era piedra en cuanto a fundamento. Él iba a ser la piedra sobre la cual se iba a edificar. Exactamente. Él iba a ser un fundamento. Como Cristo era la piedra angular. Pedro era un pilar. Y las piedras, él era pilar piedra y los 12 apóstoles también eran pilares. Pero Pedro iba a tener como cierta predilección en cuanto él iba a ser como la cabeza de la iglesia visible en Jerusalén. ¿Ya? Entonces siempre, por eso miren que siempre nos presentan aquí al apóstol Pedro, a veces narran a Santiago y Pablo pues por la relación que tenía con Lucas. No los mencionan de hecho. No los mencionan algunos textos que hay algunos muy buenos que mencionan pues como todas las peripecias que le tocó pasar, por ejemplo a Judas. Hay otras que son de dudosa procedencia y que ya son muy tardías, entonces la historicidad queda como en tela de juicio, pero hay cosas bien interesantes, las crónicas, por ejemplo, de varios de los apóstoles cuando fueron a la India, a África del Norte,
Hay algunas ya un poco más peregrinas, pero muy bonitas, que llegan pues a través de la historia ya casi que medieval en España, sobre el famoso Camino de Santiago de Compostela, ¿cierto? Que Santiago visitó Hispania en ese tiempo. Pero si uno va a buscar la cronología de si Santiago Apóstol el Mayor estuvo en España, es muy difícil, porque Santiago casi que muere aquí unos capítulos después, antes de que los apóstoles hubieran salido. Entonces posiblemente fue Santiago el Menor y no Santiago el Mayor, como muchas veces en la tradición se ha dicho. Pero bueno, la mano del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Esto de la mano del Señor estaba con ellos era la evidencia a través de señales y prodigios que a través de estos cristianos convertidos comenzaba, producto de su predicación, habían numerosas, digámoslo así, manifestaciones sobrenaturales de Dios. Y eso pues obviamente ayuda mucho en la evangelización. Aquí en ningún momento ha dicho que eso cesó, que eso terminó, que eso no es para la fecha. Como muchos dicen, no, es que la iglesia cuando necesitaba empezar es como cuando uno va a arrancar un motor, entonces que usted necesita más potencia. Entonces de alguna manera Dios le imprimió más potencia a esto que se llama iglesia al principio, pero después ya cuando está rodando, ya producto de la misma inercia, la conversión, la catequesis a través de toda la historia, pues ya no se necesitan, digámoslo así, como ese colorismo sobrenatural. Y ese es un argumento muy usado, sobre todo por corrientes teológicas muy de corte racionalista y liberal, que pretenden como desligar la parte sobrenatural de la vida contemporánea y asumen que fue cosa del pasado, como un móvil inicial o una fuerza inicial que Dios quiso impulsar a la iglesia, ¿cierto? Pero bíblicamente no tiene ningún asidero, eso es una conjetura, ¿cierto? Al que no le pasa nada con Dios, entonces hace esa conjetura. Pero Pablo dice, eso se basa más en Corintios, que habla de que son temporales los dones. Eso, pero sí, algunos. Eso se llama el cesacionismo. El cesacionismo es una corriente teológica que nace de Juan Calvino. Y esta corriente teológica o este cesacionismo dice que esa palabra de Pablo, cuando él está hablando sobre la calidad del amor y sobre la parusía y la segunda venida. Es decir, cuando llegue lo telios, lo perfecto en griego, entonces los dones del Espíritu serán como una sombra y no las necesitaremos, porque cuando lo veamos a Él tal cual es, cuando usted esté con Dios, ¿para qué va a hablar en lenguas y para qué profecía? Si usted lo está viendo, ¿qué va a profetizar usted si lo tiene al lado? ¿Cierto? Entonces él dice, cesarán estas cosas cuando llegue lo perfecto. ¿Y qué es lo perfecto? Jesús. Cuando llegue Él, cuando estemos a Él. Lo perfecto no es cuando se acaben los dones y llegue la iglesia. Eso, de hecho, esa corriente cesacionista ya ha sido muy revaluada. Incluso por los mismos bautistas más recalcitrantes dicen, ese pasaje no quiere decir eso. Porque tanto se dieron cuenta que estaban utilizando mal un pasaje que se tuvieron que blindar y desmentir muchas ideas del pasado. Y simplemente decir, los bautistas a la fecha más recalcitrantes dicen, es raro ver los dones del Espíritu, pero no tenemos ni autoridad, ni dice la Escritura para decir que ya no existen. Solo podemos decir que a través de la historia hemos visto que han ido en un decreciendo, pero no podemos decir bíblicamente que dice que van a cesar. Pero es verdad que han decrecido. Sí. Evidentemente sí. ¿Recuerdas hace algún tiempo? No, pero vamos a explicar por qué, es cierto. Evidentemente han decrecido. ¿Recuerdas cuando tú hablabas de por qué estas cosas no se hablan en estos momentos? Porque ya no hay creyentes, ya no hay personas que creen. Ya hay personas que piensan que ser creyente es, me adhiero a una religión, a un sistema de creencias y comienzo a vivir conforme a ellas. Entonces asumo un montón de reglas, vivo una vida moral y cristiana, pero nunca recibo lo que dice que puedo recibir, porque nadie me enseñó, o porque se fue apaciguando en el tiempo. Se va haciendo como el efecto teléfono roto a través de la historia. ¿Ustedes nunca jugaron teléfono roto por allá en tercero de primaria? Uno le escuchaba muy bien, uno le escuchaba muy bien al del lado, pero al tercero uno ya no escuchaba, y el cuarto terminaba diciendo una grosería que uno no dijo, pues. Empezaba en una palabra, en una poesía, y terminaba por allá en una grosería o en algo completamente distorsionado.
a la iglesia y a nosotros, cuando no somos renovados y refrescados, se produce como ese efecto teléfono roto. Capa sobre capa sobre capa, sobre me dijo, y el mensaje y la esencia se va perdiendo. Tanto blindó Dios al pueblo de Israel de crecer de su espiritualidad, que por eso es que Dios implementó en el Antiguo Testamento la figura tan estricta del ritualismo, que para nosotros a veces es chocante el exceso de ritualismo en el Levítico, en el Deuteronomio, incluso ya desde Génesis. A uno le parece, a la mente occidental, a la actual, le parece muy chocante ese ritualismo. No, pero es que uno con Dios habla y ya, y ellos ¿por qué tenían que hacer tanta cosita? Si no se lavaban las manos entonces estaban impuros, y pobres mujeres, hay que pesar, y uno se escandaliza, ¿cierto? Porque en verdad es chocante para nosotros que gozamos, digámoslo así, de este tipo de libertades. Sin embargo, ese ritualismo era una manera de blindar el mensaje esencial de la salvación para el pueblo de Israel. Sin ese rito ellos no iban a poder repetir y no se hubiera codificado ese mensaje, porque el rito llevaba un mensaje, ¿cierto? Y entonces ya los judíos convertidos como el autor de la carta a los hebreos podía decir, de la misma manera, entonces que nosotros poníamos las manos, que el sacerdote imponía las manos sobre el cordero, sobre el chivo expiatorio, en el año del perdón para todo el pueblo, ¿cierto? Y transmitíamos nosotros los pecados del pueblo de Israel a la cabeza de ese cordero. De la misma manera tenía que venir el Mesías y recibir los pecados de la humanidad. Si Dios no hubiera guardado ese rito durante tanto tiempo, con tanto escrúpulo, ellos después no hubieran comprendido el mensaje del Mesías. Entonces, miren ustedes que el ser humano, si a uno se le olvida, uno puede estar muy emocionado hoy y llevarse hoy, por ejemplo, de esta clase, de una predicación, de una persona que está hablando contigo y te dice algo de Dios, y uno a las 9 de la noche se emocionó, al otro día uno como que después de que duerme hace un feedback, se le olvida todo, y lo que fue esa emoción de las 9 de la noche por la mañana ya termina otra vez el día a día y te come, y empezás, y todo empieza a volverse cotidiano, lo mismo, y si nos pasa a nosotros le va a pasar a la iglesia. Si pasa en lo más pequeño, va a pasar en lo más grande. Si así somos nosotros, ¿cómo será en un cúmulo de nosotros? Lo mismo. Entonces necesitamos revitalizar la iglesia. Me perdí un poco, ¿no? No. Entonces, ¿qué era lo perfecto para los calvinistas entonces? Lo perfecto al inicio para los calvinistas, lo teleios, era cuando el canon de la escritura estuviera completado. Las bases sedimentadas. Exactamente, cuando ya estuviera toda la escritura única revelación, que es el principio de la sola escritura de Lutero, que después retomaron pues ya todo el resto, y que es muy bien, pues es válida, pero el problema ahí es la interpretación de este Telios, pero ya ni siquiera MacArthur, ni Stott, ni siquiera muchos de ellos, ya ellos se alejan del cesacionismo completamente. Ellos dicen, no, nosotros solo podemos decir que hay evidencias a través de la historia, pero no usar ese pasaje. Y a los que utilizan ese pasaje, pues ya es obvio que no es eso, sino que se refiere a la parusía, porque él está hablando de cuando nos encontremos con él, ¿cierto? El don de lenguas es algo imperfecto para nosotros tener un pedazo de cielo acá en la tierra. El don de profecía es para nosotros tener una porción de cielo dentro de estos 5 sentidos y este mundo material, pero cuando estemos con él ya eso no va a ser necesidad, usted va a saber todo. Bien, verso 21. La mano del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. 22, sí. Llegó la noticia de esto a los oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Antioquía a Bernabé. Vuelve a aparecer en escena el famoso Bernabé, que fue el que introdujo a Pablo a los apóstoles, ¿cierto? A hablar directamente con Santiago, con Juan y con Pedro. El cual, este Bernabé fue como el instrumento que Dios utilizó para que Pablo se ganara la confianza apostólica, el cual así que llegó y vio la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a perseverar fieles al Señor. Entonces aquí podemos ver como dos ministerios. Uno era aquellos que evangelizaban y llevaban la palabra del Señor, y habían otros, como el caso de Bernabé,
los unos que estoy diciendo que evangelizaban, pues no tenemos nombres, sabemos que eran los que eran de la misma dispersión después de la muerte de Esteban, pero Bernabé como que los cimentaba, eran evangelizados y Bernabé llegaba y los confirmaba en el Señor, es decir, iba y miraba que la predicación, cómo había sido la predicación, les explicaba mientras los otros seguían evangelizando. Entonces había como una especie de ministerio repartido de la iglesia, como una distribución de tareas que comienza a verse acá, a notarse de una manera muy primitiva y que cada vez va a volverse un poco más estructurada. Ya en las cartas, por ejemplo, en Primera de Corintios, ya vamos a ver una iglesia ya mucho más estructurada, donde cada ministerio, cada misión, de acuerdo a los dones y talentos que el Espíritu Santo manifestaba en las personas, no solo los naturales, sino los espirituales, cada persona iba tomando como un rumbo dentro del servicio del Evangelio. Bien sea ministro de la palabra, bien sea un doctor de la ley, bien sea un presbítero, un diácono, un maestro, una persona que atiende a los pobres. Habían muchas maneras de entregarse como don al Señor y a la iglesia y a los demás. El cual así que llegó y vio la gracia de Dios se alegró y exhortaba a todos a perseverar fieles en el Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y se allegó al Señor numerosa muchedumbre. Bernabé partió a Tarso en busca de Saulo, o sea que Saulo en ese momento ya se nos había desaparecido, y otra vez la historia nos vuelve a enlazar a través de Pedro y Bernabé a Pablo, que va a ser como el personaje principal a través de todo el discurso de los próximos capítulos. Entonces, Bernabé sabía la gracia que Pablo ya tenía con los gentiles, entonces lo busca, seguramente para comentarle todo aquello acontecido con Cornelio y afianzarle ese llamado que ya Pablo como que sentía en su corazón y que ya el Señor le había dado. Bernabé partió a Tarso en busca de Saulo y hallándole le condujo a Antioquía, es decir, donde ya se había añadido una cantidad de muchedumbre. De pronto fue que ya Pablo se vio embalado con toda esa gente. No, esto ya son tonterías mías, pero ya vio mucha gente y dijo, no, usted, Saulo, yo le he visto hablar a usted, venga, porque estos son puros gentiles, hermano. Sí. Donde por espacio de 1 año estuvieron juntos en la iglesia e instituyeron a una muchedumbre numerosa. E instruyeron a una muchedumbre numerosa, tanto que en Antioquía comenzaron los discípulos a llamarse cristianos. Pero ese, Pablo, ahí es llamarse o se les llamó. Llamarse. Porque hay distintas, hay otras traducciones donde dicen se les llamó por primera vez, como si hubiera sido algo impuesto. Fue algo impuesto, no, es decir, llamarse aquí en el sentido quiere decir que la gente los comenzó a llamar cristianos, porque es que eran muchos. En eso estamos hablando que Siria, allá en Antioquía, estamos hablando del año más o menos entre el 44 y el 46 después de Cristo. En este año, según los historiadores, Antioquía tenía aproximadamente unas 600.000 personas. Era una ciudad relativamente gruesa en personas, y los judíos gozaban de mucho prestigio y mucho estatus en Antioquía. Así pues, la iglesia allí no sufría como gran persecución hasta la fecha, y entonces en la predicación se iban convirtiendo, iban creciendo y creciendo en gran número. Pablo, si los primeros discípulos refieren el nombre de cristianos, ¿de dónde sale el nombre católico? Mucho después. Casi 200 años después. Para definir como universal. La palabra católico quiere decir universal. Porque cuando nacen las primeras herejías o las primeras personas que comienzan a dudar de la divinidad de Cristo, del Espíritu Santo, de la autoridad de la iglesia y un montón de cosas, entonces la iglesia, o sea, todas las iglesiecitas locales empezaron a decir que nosotros pertenecemos a la catolicidad de la iglesia, a la universalidad, al mensaje universal del evangelio, no a ese que está predicando Arrio, no a ese que está predicando por allá Montano, etcétera, etcétera, y cada uno de los que se iban levantando. Entonces la palabra catolicidad o católico fue para definir la iglesia apostólica y no las pequeñas teorías disidentes que se iban formando o también llamadas herejías, ¿ya? Entonces, esta palabra cristiano fue impuesta, como respuesta a tu pregunta, por la misma gente, por los judíos más que todo, de Antioquía. ¿Y por qué fue impuesta por ellos?
porque aquí se separa. Antes eran simplemente los del camino, eran judíos, pero aquí hay un problema serio, y es que al aceptar griegos que no se circunciden, entonces eso ya no es judío, hermano. Esos son los cristianos. Los cristianos. ¿Por qué? Porque no se circuncidaron. Es decir, porque no son judíos. Están aceptando. Ustedes ya no son judíos. Antes medio los respetábamos. Ahora ustedes son cristianos. Los simpatizantes de... Ni siquiera. No, ni simpatizantes. Ahí No, sí. era terrible. Es que simpatizantes ni siquiera es como una... Lo que pasa es que No, porque antes, ellos a los simpatizantes los trataban bien, estos ya los trataban mal. antes dentro del judaísmo habían distintas como creencias, los que creían en la resurrección, los que no. Y se respetaban. Y los cristianos eran como otro convito nuevo dentro del judaísmo, pero ya aquí pues Ya es una separación total y tajante. Sí. Aprendamos esto. Estamos en el capítulo 11, ¿cierto? Sí. Capítulo 11 marca ya la separación definitiva del judaísmo y del cristianismo y del mensaje del evangelio, en el sentido histórico, porque en el sentido literal nunca hemos estado separados, porque nosotros somos injertados a las promesas de Abraham. Nosotros somos judeocristianos, nosotros no nos podemos separar de ellos, porque somos una sola nación en Cristo. Que materialmente hayan diferencias y hayan muchas cosas, sí, pero nosotros recibimos las mismas promesas de Abraham. Por eso nosotros tenemos el Antiguo Testamento en nuestras Biblias, porque todo aquello que le fue prometido a Abraham por efecto de la sangre de Cristo, nosotros lo vamos a recibir. Está gorda. Pero gorda. Bien. Perdón. De ahora en adelante, en todas las cartas apostólicas se va a utilizar el término cristianos. Pedro, Pablo, Santiago, en la carta a los hebreos se va a seguir utilizando el término cristianos. Como les decían ellos, sí, nosotros somos cristianos, y siguieron adoptando esa terminología. Sin embargo, aún a pesar en este tiempo, seguían reverenciando al templo y seguían yendo a todas las festividades judías, tanto apóstoles como discípulos. Obviamente los griegos no. Los griegos no, porque ellos no podían, los iban a reconocer como griegos y no podían entrar al templo, y ellos sabían que no podían. Entonces, pero muchos seguían asistiendo y nunca sintieron esa separación. Pero no lo empezaron a rechazar de la sinagoga y todo eso. En un principio no, ya después sí. Pero es que no alcanzó a pasar mucho tiempo, porque es que ya en el año 70 ya destruyeron el templo, entonces no hubo mucho rechazo en ese sentido, porque ya no había templo, entonces ya no había lugar de congregación, no había plaza. La iglesia de Antioquía, verso 27, por aquellos días bajaron de Jerusalén a Antioquía profetas. Yo quiero que hagamos mucho hincapié acá en este texto, porque hay tres elementos que son muy importantes. Por aquellos días bajaron de Jerusalén a Antioquía profetas, y levantándose uno de ellos, por nombre Ágabo, vaticinaba por el Espíritu una grande hambre que había de venir sobre toda la tierra, y que vino bajo Claudio. Los discípulos resolvieron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, cada uno según sus facultades, y lo hicieron, enviándoselo a los presbíteros por medio de Bernabé y de Saulo. Aquí tenemos primero tres elementos bien interesantes. El primer elemento es, la Biblia nos habla, el Nuevo Testamento nos habla de profetas. ¿Cómo nos habla de profetas? Si uno dice, bueno, pues el último profeta, ¿quién fue? Juan Bautista. Asumiría uno, ¿cierto? El último profeta fue Juan Bautista. Aparte de eso, nos dice que una gran hambruna bajo Claudio. Y si uno lee la historia de Flavio Josefo, es el único que nos va a hablar acá de Judea en esta época. Es el único autor. No dirá, ¿por qué Pablo menciona tanto a Flavio Josefo? Porque tiene unos mamotretos y mamotretos de historia, y es el único que habla de quienes gobernaban en esta época y esto. Y lo que hay en los romanos o los historiadores romanos no hay casi nada. Hay algunas alusiones, entonces no. Por eso, ante estas cosas es como la confrontación más, es la fuente, esa es la palabra.
Incluso él habla de este tipo de evento que tuvo como todo Israel, producto de o bajo el mandato de este Claudio. Lo que pasa es que él no dice que fue por Claudio, sino por el procónsul que había en esos momentos en Judea, dice Flavio Josefo. Pero Lucas, sí, Lucas lo que está yendo, no está diciendo por quién fue que ocurrió todo eso, está diciendo y que vino bajo Claudio, bajo la cobertura o el gobierno de Claudio, lo cual no lo contradice con Flavio Josefo, y podemos casi que datar por Flavio Josefo que esto ocurrió entre el año 43 y 44. Estamos hablando que este acontecimiento, y nos va a ayudar mucho a entender la vida de Pablo y contextualizarnos en qué tiempo estuvo en Roma, cuándo viajó acá, quién estaba gobernando, gracias a estos pequeños datos que nos va dando Lucas, que por cierto son muy fidedignos y muy exactos, son muy precisos históricamente. Y eso da como cierta alegría el ver que se puede conciliar tan fácil con la historia el libro de Hechos de los Apóstoles. Pablo, ahí hay ciertos enredos con algunos historiadores que dicen que Cristo muere en el año 30. Sí. No, pero aquí está, eso está... No, sí, pero de hecho hace poquito leí un artículo en El Colombiano sobre un historiador, ¿quién? Ah, sí, sobre un historiador paisa, y que él decía que haciendo pues como el recuento de ciertas épocas y ciertas cosas y ciertos detalles, que él decía que Cristo había muerto en el año 30, pero uno tiene la muerte de Cristo como el año 0, ¿no? Sí, claro, no, y... Sí, claro. El año 0 no fue el nacimiento. No. Pero, pues, aquí estamos hablando, la hambruna año 44. Ajá. Si uno lee a Flavio Josefo, ahí estaba Claudio, ¿cierto? Si uno compara con la historia romana, y no tiene pierde, no es que no tiene pierde. Todo lo que estamos leyendo acá, cuando uno lee la historia, cuando uno lee a Herodoto, cuando uno lee, todo te da. Ahora perfecto, listo. Sí. Y por medio de... Pablo, repetís ese último párrafito, por favor. Bien, entonces, íbamos a hablar de otra cosa bien simpática, lo de la palabra profetas, ¿cierto? Uno supone profeta es, ¿cierto? Sí. En la iglesia habían apóstoles, pero aquí están hablándonos de otra estirpe de cristianos a las cuales se les denomina profetas. Y ellos ¿Y esto? estaban mandando a los apóstoles a otra parte. No, estaban dando un mensaje de Dios. Y esto no puede aludir al don de profecía del Espíritu Santo. No. Y eso es que eso es lo interesante. No se olvida el Espíritu. No todo el que tenga don de profecía es profeta. Tiene el don de profecía. Ya. Yo no me considero profeta. Y alguna vez orando por alguna persona, Dios me habrá dicho algo. O sea, acude más al ministerio. Exactamente. Entonces, no por tener o porque Dios te dé una profecía algún día, entonces tú eres profeta. Pero en este caso, para uno entender este pasaje, que sería oscuro hasta que gracias al Señor encontramos un texto del primer siglo de la iglesia que se llama Didache o Didache. Se escribe Didache en español con tilde en la E. Didache, que en griego es Didache o Didache. En la Didache nos habla de cómo era la formación de la iglesia primitiva, cómo era la estructura. Es un libro fidedigno, el que circula en internet. Hay como dos versiones, una regular ahí como matizada y otra que es la correcta, pero por lo general es la correcta, por lo general. Y esa Didache habla de que habían personas itinerantes o llenas de Espíritu Santo, en el que Dios las utilizaba para dar profecía solamente. Podrían tener muchos dones, pero su don o su ministerio y su llamado era la profecía. Era anunciar, era exhortar, era consolar y era edificar al pueblo. La profecía no solamente tiene que ver con vaticinio o con decir cosas que tengan que ver con el futuro. La profecía puede hablar de eventos. De hecho, la mayor cantidad de profecías de todo el Antiguo Testamento tienen o hacen alusión a eventos presentes que está viviendo el pueblo de Israel. A decir, ustedes están viviendo esto. Si siguen en ese camino, les va a pasar esto. Entonces, así la profecía, el objetivo es atacar algo, es una actitud presente, no es vaticinar por vaticinar. Si uno busca en un diccionario etimológico no, porque la palabra profeteia es anunciar. Si uno busca en un diccionario ordinario, va a decir profecía, tiene que ver con anunciar el futuro, con un oráculo, con vaticinios.
todo nada que ver con la realidad. La palabra profecía es anunciar. ¿Anunciar qué? La palabra de Dios para el presente. Que de acuerdo al presente Él te diga, va a ocurrir esto también. Puede contener cosas futuras, pero no necesariamente la profecía va a ir hacia el futuro. Entonces, según la DIAG o la DIAC, en este caso, ellos narran cómo existían profetas que viajaban de lugar en lugar, evangelizando, exhortando y edificando a las iglesias cuando ya estaban establecidas. Entonces aquí había un grupo de personas, y Ágabo, que era como el profeta de ese grupo de personas, que Dios, el Espíritu Santo, le da una palabra y Él se la da a los que estaban allá, hablándoles, anunciándoles. Posiblemente estamos hablando del año 43, porque en el año 45, del 45 al 47 vino la hambruna, o sea que 3 años o 2 años antes Él les anunció que iba a haber una hambruna. Entonces los de Antioquía, que estaban más retirados, hicieron una colecta dirigida, canalizada a través de Pablo y Bernabé, una colecta para llevársela a los de la iglesia de Jerusalén. Pablo, ¿y no dice si estos profetas eran judíos o si eran gentiles? Este Ágabo es un nombre griego. Es un nombre griego, pero podría ser un griego prosélito. Podría ser judío griego. No lo sabremos. Solo sale una vez, no. ¿Y en la DIAG no? No, la DIAG no habla de personas, simplemente es como un código. De hecho, en la DIAG está el código apostólico, que hace parte también de nuestro credo. Que afortunadamente yo gracias le doy a Dios por ese texto, como dicen los futbolistas, porque la gloria para Dios. Pero sí, porque saca como que de estas dudas que nosotros tendríamos aquí, a quienes llama profetas y por qué. Entonces, a los que desconocen, digámoslo así, los dones del Espíritu Santo a la actualidad, dirían que profeta era cualquiera que anunciaba algo, pero no que intervenía en un mensaje sobrenatural. Pero con la DIAG sabemos que era todo aquel que de manera sobrenatural e itinerante Dios lo llevaba un mensaje a todas las iglesias. Eso da mucho consuelo a los que hemos tenido vivencias en el Espíritu. Pero entonces un profeta diferente al que tiene un momento de profecía, como tú decías, Don. Entonces esas personas que así era porque todo el tiempo estaban, los llamaban profetas porque todo el tiempo estaban en esa función, anunciando sí, señor, futuras o eventos de una persona también. O sea, eran profetas tipo estilo Antiguo Testamento. Antiguo Testamento, sí, pero del Nuevo Pacto. Pero igual, pues llenos de Espíritu Santo. Sí, tenían que estarlo, es que uno no puede ser profeta sin el Espíritu Santo. Era simplemente un llamado, un ministerio. Como el profeta es el apóstol o el maestro. ¿Sí a Pablo? Sí, claro. Sí, el que le toca ir avisando a qué tal cosa, claro. Sí, lo que pasa es que le crearon un rayón grande porque se dice que Juan el Bautista fue el último de los profetas. El último de los profetas tipo Elías. Ajá. En el Nuevo Testamento igual lo que va a profetizar es el Evangelio, ¿cierto? Pero también va a ser como itinerante. Incluso eran tan importantes los profetas dentro de la estructura de la iglesia primitiva que en la DIAG precisamente se escribe toda una parte, creo que Guillermo la ha leído, toda parte de cómo cuidarse de los falsos profetas. Dice, si un profeta llega a tu pueblo, llega a tu iglesia o llega a tu congregación y pidiendo plata, por ejemplo, tengan cuidado. Si tal cosa, son un montón de detalles y un montón de cosas que dice como para cuidarse de los falsos profetas. La carta de Judas es como cuidarse de los falsos profetas. ¿Por qué dicen cuidarse de los falsos? Porque habían verdaderos. Uno de que se va a cuidar de una falsificación porque hay una cosa que es verdadera, ¿cierto? Y si eran profetas, entonces la respuesta, itinerantes de ministerio. Yo puedo arreglar puedo hacer un marco, hacer una cosa en mi casa, y no soy marquetero, no soy carpintero, pero la hice. Pero el que es carpintero de profesión ya es otra cosa. Pablo, cuando hablas que Juan el Bautista era el último de los profetas, pero tipo Elías, que llevaba con el espíritu, que él tenía el espíritu de Elías. Era el Espíritu Santo posado encima, tan feo eso, sobre él. Estaba sobre él sin que el Espíritu Santo lo llenara a plenitud, pues sin que habitara en Juan. Y él iba a predicar en cilicio, ¿cierto? Es decir, él iba a predicar todavía no tengo al reino y lo anhelo. en luto. Exacto.
y por eso su estilo de vida como signo de contradicción. Los profetas llevaban una particularidad, los profetas del Antiguo Testamento tenían una particularidad, y era que su mensaje tenía que ser encarnado en su modus vivendi. Entonces todo profeta tenía que encarnar con algo físico el mensaje que daba. Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento no. ¿Cómo así? Juan Bautista, ¿qué predicaba? Arrepentimiento y luto, preparémonos porque el Señor está cerca. Entonces purifiquémonos. ¿Para qué? Para que cuando nuestro Señor llegue y hable, ya purificados nuestros oídos, puedan entender el mensaje del Sermón del Monte. Pero aquellos que no han sido purificados de oídos, o porque no se han arrepentido y creen que no son pecadores, como el caso de los fariseos, difícilmente van a poder escuchar el buen mensaje, porque van a creer que son muy buenos y que no necesitan ese mensaje. Eso es no estar puro. Estar puro es estar arrepentido, saber que yo soy malo y que necesito el mensaje de la salvación. ¿Qué predicaba nuestro Señor? Encarnando la salvación. ¿Y cómo encarnaba el Señor la salvación? Iba a fiestas. ¿Qué hacía Jesús? Comía, bebía, pues en el buen sentido de la palabra. Visitaban los banquetes, las bodas de Canaán. Porque qué luto, si es que el Señor está ahí, ¿por qué luto? Sanaba a los enfermos. Pero Juan Bautista decía, arrepiéntanse y lávense. Y comía langostas y vestía con piel de camello, como un signo de contradicción a lo que se estaba viviendo en su época, a sus contemporáneos. ¿Y en qué consistía ese signo de contradicción? Ustedes están viviendo mal, miren, arrepiéntanse, vivan como yo. Ahí ese es el punto del profeta, es contradicción para el resto. El profeta del Nuevo Testamento tiene que encarnar el mensaje de la salvación, al igual que nuestro Señor. Entonces en eso cambia un poco esa modalidad, aunque no habrán profetas pues que sean, digámoslo así, con un cierto nivel de precariedad, tipo San Francisco de Asís. San Francisco de Asís para su tiempo también fue un signo de contradicción. La iglesia estaba en un estado de derroche, la iglesia como estructura estaba en un estado de derroche, de despilfarro, de nepotismo, de una cantidad de circunstancias muy complicadas, y llega este hombre en Asís y reacciona casi como un profeta viviente ante lo que se estaba viendo en la iglesia, y funda la orden de los mendicantes, de los monjes mendicantes. Dejemos todas nuestras posesiones. Vienen lo que se llaman los votos de pobreza absoluta. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita recuperar eso. Es que nosotros, ¿de dónde venimos? Y se volvió un signo de contradicción. Eso es un profeta, ¿cierto? Alguien que contradice como lo que no está bien, y Dios lo lleva con ese espíritu. Bien, o que encarna ese mensaje en su carne, ¿no? En su modus vivendi. Entonces estos profetas andaban de iglesia en iglesia, consolando, exhortando y dando palabra de Dios. Pero dentro de la congregación también podía levantarse un hermano y tener una profecía, ¿cierto? Estamos por allá nosotros viviendo en Antioquía, cada uno, imaginémonos nosotros allá, Marta Tatis todas las mujeres con velito, los hombres con sandalias, no había desodorante, no habían... No, es que si nos vamos a imaginar las cosas, imaginémoslas completas. Papel higiénico no existía. Exacto. No había papel higiénico. Las mujeres al mejor estilo mediterráneo, todo. Es decir, el caso es, yo quiero es que nos recreemos, imaginemos todos allá y que de pronto Marta Tatis recibe una palabra de profecía que nos dice algo, sin ser profeta, en medio de la congregación puede decir una palabra de profecía y es cristiana y tiene el don de profecía, pero no es profeta itinerante, ¿ok? Y levantándose uno de ellos, por nombre Ágabo, vaticinaba por el Espíritu grande hambre que había de venir sobre toda la tierra y que vino bajo Claudio. Segundo elemento curioso, lo de Claudio, que ya lo hemos hablado. Y tercer elemento curioso, que miren ustedes como el sentimiento de unidad y caridad. Para ellos, Antioquía y Jerusalén eran lo mismo, ellos eran nuestros hermanos, nuestra familia está allá, necesita comida, pues hagamos una colecta, y Pablo lideró varias colectas. Y también no podrían haberlo hecho, orar de manera sobrenatural para que Dios los prosperara.
Pero ellos también se tomaban ese trabajo porque en el creyente está en su naturaleza el dar. A nosotros no nos tienen que decir ni predicar que demos. Ustedes no han visto que lastimosamente hay muchas predicaciones, es todo den, porque parece que el cristiano ya no da, entonces se tiene que predicar el den, cuando lo natural en nosotros debe ser dar y darnos, ¿cierto? Y darnos, ¿y qué más da? Le valió el don de profecía a Pablo ahí. Le estoy diciendo es porque conseguí una canastica, entonces ahorita... Pablo, vea. Pablo, ¿qué No siempre tiene que ser comida. No, mentira. Hacemos un sobre cada uno. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 16, verso 1. Primera de Corintios 16. Quiero que leamos. Alguien que me ayude. 16:1. 16.1. En cuanto a la colecta en favor de los santos, haced también vosotros tal como mandé a las iglesias de Galicia. ¿Digo? No, ahí está. Y Gálatas 2.10. Esas son las tres colectas que el apóstol Pablo de la que nos habla. 2:10. Es para que miremos como el espíritu de unidad que había en la iglesia, para que no se nos olvide lo que nosotros somos y que si tenemos hermanos que están pasando necesidad, pues que su necesidad sea nuestra necesidad también, y eso es el amor. Muy bien, Gálatas 2:10. Solo pidieron que nos acordáramos de los pobres, cosa que siempre he tratado de cumplir. Ahí está. Bien. La iglesia de Jerusalén era una iglesia más bien de tipo pobre, económicamente hablando, según lo que vemos acá, porque están preparando una colecta. Bueno, la gran hambruna y también los destrozos que hacía el imperio romano pues en todo Israel, los hacía pues obviamente tener una vida compleja. Pablo, pero esta es distinta a la hambruna de la que habla Pablo, creo que es en Gálatas o en Corintios, de que él está recogiendo para los santos en Jerusalén. Es diferente, es diferente. Qué buena pregunta, sí, es diferente. En Gálatas 2. Sí. Sí. No está hablando la misma. Bueno, vamos a ver. Pablo, espérate, pero ellos hicieron una colecta y a los 2 años pasó la hambruna. Ajá. Y entonces, mejor, fueron consiguiendo. ¿qué? Claro. Puede ser aparte. Porque las cosas se dan. No, porque ellos eran cereal. Enlatados. Una Viena, salchichita Viena esa de cenú, Ah, bueno, no se dañaba. atún. Pues eso no se Y la colecta no solamente era de cosas, era de dinero. Listo. Era Puedo dinero. recoger mucho. Porque ellos podían comprar, claro. Hasta el 47 dice Flavio Josefo que duró La hambruna. la hambruna. Una hambruna de 3 años, prácticamente. Bueno, Flaviño. Muy bien. Capítulo 12. Como que yo imaginaba los plátanos, la papa. No, y además llevaron a Saulo y a Bernabé con una colecta de 2 años, ¿no? Pues tenían que conseguir una caravana de elefantes. Entonces era más de plata, pues. Sí. Y de granos, pues, y algunas cosas, pero no tantos. Claro que habían muchas rutas de mercaderes y posiblemente ellos también podían ir mandando. Ellos no estaban en un nivel... habían unas rutas comerciales muy importantes allá. La que transitaba toda la famosa ruta de la seda. Eso por ahí pasaba lo que fuera. Hasta África, desde Egipto, Alejandría. Subía el grano, el trigo, el arroz. Sí, mucho tiempo. Pero de Antioquía a Jerusalén tampoco hay tanto. Que tenían que comer parte de lo que llevaban. Sí, seguro. Verso 1. Capítulo 12. Él nos está rindiendo, estamos bien. Por aquel tiempo, el rey Herodes se apoderó de algunos de la iglesia para atormentarlos. Esto es el nieto de Herodes el Grande, ¿ya? El que quería matar a Jesús. Exactamente, el que mandó lo de la famosa... El Día de los Inocentes.
¿Cómo? Otro nieto. Aquí dice Herodes Agripa. Nieto, sí. Sí. Ajá, hijo de Es que Antipa. había Agripa, Antipa. Arquelao. Ese es el hijo de Antipa. Ese es el nieto de Herodes el Grande, ¿cierto? Este no le tocó. No le tocó. No, el que quería. A este no le tocó Jesús, pues, o encontrarse con Jesús. De hecho, cuando Jesús, en el ministerio público de Jesús, este Herodes estaba en esos momentos en Roma. La familia de los Herodes los llevaban a Roma, allá los adoctrinaban, allá les enseñaban, allá se criaban, y después cuando muriera alguno, entonces ellos regresaban ya como reyes. Los famosos etnarcas o tetrarcas que llaman. Este era un tetrarca, que era una especie de, digámoslo así, de jurisdicción que el Imperio Romano facultaba a ciertos reyesuelos para poder tenerlos como títeres. Tetrarcas con los reyesuelos. Pero eran como chivos expiatorios, eran títeres del imperio prácticamente para gobernar a los judíos sin que se molestaran mucho, porque la idea de tener un cónsul, o sea, un romano gobernando a judíos, entonces no era como tan bien visto. Pero si les pones uno de su propia casta o de su propia estirpe o cercano a ella, porque ellos tampoco eran los Herodes no eran descendientes literales de judíos, los Herodes eran descendientes de Esaú, ¿cierto? Esaú. Entonces no eran como tampoco tan bien vistos. No eran tampoco como tan bien vistos. Bien. Reyesuelos. ¿Te gustó? Por aquel tiempo el rey Herodes se apoderó de alguno de la iglesia para atormentarlos. Dio muerte a Santiago, hermano de Juan, por la espada. Esto es un poco raro ver que Lucas no nos... Un poco pues, pero que Lucas no nos narre cómo fue esto, así como la manera tan detallada en la que nos narró el martirio de Esteban, sino que pasa de alto, porque esta es la muerte de un apóstol. Este Santiago es el que llaman en el Evangelio de Mateo y de Marcos Santiago el Mayor, ¿cierto? Es el que llaman Santiago el Mayor. Incluso es uno de los que presenció la transfiguración de nuestro Señor con Pedro y con Juan. Era de los predilectos de Jesús. Cuando digo predilectos, era que se mantenía con él, eran los más cercanos, no que él prefería uno más que otro, pero sí eran los que estaban junto con él. Y es muy escueto la manera en que nos narran esto, muy cortico, y uno se queda como pensando, bueno, ¿y por qué? Y es por lo estricto que es Lucas en su narración, porque él nos viene hablando de Pedro y va a usar la muerte o el martirio de Santiago coyuntural a la vida de Pedro y de Pablo y de Bernabé cuando se van a encontrar. Ya después de que Pedro sale en el próximo capítulo liberándose de la prisión, que un ángel lo libera de la prisión, ya Pedro no lo volvemos a ver en Hechos de los Apóstoles, ya solo sigue siendo Pablo, ¿cierto? Entonces es más como por su estructura, por lo que él quería contar, pues. que exactamente de la narración, y no porque no fuera importante. Por la espada, viendo que esto les cabía bien a los judíos, llegó a apresar también a Pedro. Entonces ellos sabían que en esos momentos, por eso fue tan importante que Lucas haya puesto que se les comenzó a llamar cristianos. Y sabemos que Pedro gozaba de cierta reputación dentro de los judíos. Tanta reputación que recuerden ustedes que eso les sacaban pañuelos, que hasta la sombra los tocara. O sea, el pueblo judío le tenía cierta reverencia a Pedro. Y además porque ellos iban al templo, ofrecían los sacrificios. Ellos, los sacrificios no, pero seguían visitando, seguían haciendo casi que los mismos judíos, guardando el sábado y todo eso. Pero cuando ven que ese mismo judío Pedro se está mezclando con griegos incircuncisos, come en la casa de ellos, y ellos empiezan a cantar las mismas canciones judías, o este que se cree, este tipo que se cree, entonces ya comenzó a generar en ellos, en todos estos años de hambruna y todo eso, ya la atmósfera con la iglesia era otra vez hostil, de tal manera que este tipo, Herodes, sabiendo esa antipatía que tenían los judíos hacia Pedro, entonces para ganar su favor, aprende
a Santiago, a sus líderes, ya no es simplemente a un evangelista de turno, sino que ya busca las cabezas para atormentar y para ganarse el favor del pueblo. Bueno, pero entonces a él le tuvieron que haber hecho un proceso de juzgamiento también y... No porque era Herodes. Una parte muy grave. No, era Herodes, era rey. De una tenía la potestad para decir, pásame a este palo. Exactamente. El rey podía acusarlo de cualquier cosa conforme a la ley romana. El Sanedrín no. El Sanedrín se valía de Herodes para eso. Es más, es buena lo que decís porque recordemos cuando en el Evangelio, en el Sanedrín, ¿qué es lo que hace el Sanedrín la primera vez que juzga a Jesús? No lo encuentran culpable. No, sí lo encuentran culpable, pero no lo podían matar. Eso siempre se volaba. Entonces, ¿qué hizo él? Exacto, ¿qué hizo él? ¿Qué hizo el Sanedrín? Empezarle a preguntar. No, después, cuando ya lo enjuiciaron. ¿A quién se? Para donde Herodes. Sí. Y Herodes se burló. Pero no lo quiso meter. Dijo, no, yo no me voy a meter en problemas con el Imperio Romano. Exactamente. Porque pero ese era el Herodes primero. Era el Herodes segundo. Antipas, Agripa y el Grande. No, el que mató a Juan Bautista. Agripa, Antipas y el Grande. O sea, el que mató a Juan Bautista. El abuelo de este. El papá de este. Que el abuelo que era el que mató a chiquito. Ninguno. Bajo la jurisdicción del padre de... O sea, del medio. Exactamente. Y el abuelo fue el que mató a los niños. Y el papá fue El Grande, Agripa y Antipa. El grande fue el que mandó matar a los bebés. Ese fue Herodes el Grande, que fue el que más construyó. Y Herodes el Grande, ¿recuerdan la famosa fuente en la que Jesús va y sana a un paralítico? Esa la había construido Herodes el Grande para congraciarse con el pueblo, porque es que él no era, ni este Herodes tampoco era practicante del judaísmo, estos eran más romanos que judíos. Pero para ganarse el favor atacaban al enemigo de ellos, es decir, a los que ellos están buscando para ganarse su favor. Ellos no lo hacían por piadosos. Pero como el Sanedrín no podía juzgar a Pedro de tal manera, porque podrían apedrearlo, no, ya se les había volado una vez, entonces sabían que Herodes sí lo podía hacer sin meterse en cuestiones religiosas. Pero mira, que a Pedro lo metieron a la cárcel primero, no lo mandaron de una vez por el papá. Pero mira que a Santiago sí. Exacto. Estaba esperando la Pascua. Miren lo que dice acá. Era por los días de los ácimos y tomándole le metió en la cárcel. Es decir, él estaba como esperando a que fuera ya la celebración completa para congraciarse con el pueblo. En plena fiesta. El momento perfecto, pues. Un momento coyuntural ahí. La fiesta, exacto. El momento coyuntural era precisamente la fiesta. Pablo, Estamos hablando aquí entre marzo y abril. ¿por qué los romanos tenían el poder sobre los judíos en Porque ese los momento? habían Estaban conquistado. ganando. Los habían O sea, conquistado, no, en ya una habían guerra- ganado hace mucho tiempo. En una guerra les ganaron. No. ¿O cómo así? Los griegos. Los griegos conquistaron a los persas. ¿Cierto? Perdón. Sí. Después los persas, el imperio medo-persa se emancipó y se liberaron de los griegos. Después los griegos perdieron su hegemonía a través del imperio de los generales que eran los seleucos, o sea, los seleucidas. Seleuco era y todos sus hijos, pues se llamaron los seleucidas. La parte más oriental, la parte más próxima a Oriente se llamaban los de Egipto, ¿cómo es que se llama? Los Ptolomeos. Entonces se dividieron los Ptolomeos y los seleucidas el poder, eran como los hijos de los griegos. Después el imperio romano comenzó a crecer, le ganó a los griegos, acabaron con los griegos, con el imperio griego, y todos los territorios que eran de los griegos, de los seleucidas, pasaron a los romanos. O sea que no hubo una guerra Roma contra Israel, no. Simplemente fue una transición de imperios. Eso fue. En caricatura eso fue. Porque mediante hay muchas cosas. Está la guerra de los macabeos, cuando los judíos se lograron librar de los griegos y todo eso, pero para no complicar las cosas es así. Ok. Que no nos escuche uno de esos historiadores españoles que son tan bravos. Pues venga, que estáis diciendo cosas que...
Era por los días de los ácimos, y tomándole le metió en la cárcel, O sea, la Pascua. encargando su guarda a 4 escuadras de a 4 soldados con el propósito de exhibirle al pueblo después de la Pascua. Mejor dicho, 12 soldados le metió a Pedro para eso. ¿Por qué 12 soldados? ¿O por qué la escuadra? Una escuadra son 3 soldaditos. Y en las 4 horas en las que se divide el día, ellos iban cambiando de guardia. Por eso es que dice... De 4 soldados por grupo. De 4, 16. Oh, bueno, me equivoqué, fui yo. La tabla del 4. 4, la escuadra 4. 4 soldados con el propósito de exhibirle. Ok, 4. Bueno, el propósito de que fueran 4, cuatro grupos, es que las 4 horas del día ellos se puedan relevar la EPA. Máxima seguridad. Cuando estaba diciendo escuadra, estaba pensando en un triángulo. La escuadra. La Escuadra del colegio. Sí. Custodias en 4. No, pero de hecho eso significa. Sí, dame pena las Sí, claro. El compás. En efecto, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia oraba con mucho fervor a Dios por él. Qué tan bonito es. Verso 6. La noche anterior al día en que Herodes se proponía exhibirle al pueblo, es que mira que a Santiago lo mató de una manera más underground. A Pedro lo quería matar con estilo. Se le cayó una amalgama. Como ofreciendo Con él, Con Santiago se dio cuenta que le funcionaba ese circo. Santiago tenía la cabeza de Santiago. Tenía a ver qué pasó aquí. una recompensa diferente. Pero el cabecilla no hace nada. Hallándose Pedro dormido entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas y guardada la puerta de la prisión por centinelas, un ángel del Señor se presentó. Entonces, esto ocurrió, y miren lo detallado que es Lucas en esto. Un ángel del Señor se presentó y el calabozo se iluminó. Pedro antes no había estado como con grilletes, pero en este caso como ya habían visto que él ya había salido de una cárcel, entonces ya lo tenían completamente atado. Pasó de la catedral a la cárcel de máxima seguridad de la Dorada Caldas. Tenían en cárcel imposible de salir. La cárcel de... Allá está una cárcel de máxima seguridad tremenda. Yo he ido allá ya varias veces. A esa cárcel. Bien. Esas cárceles de máxima seguridad no incentivan nunca. andar para acá atrás. Un ángel del Señor se presentó y el calabozo se iluminó, y golpeando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y se cayeron las cadenas de sus manos. No. Lo mejor. Y todo el mundo viendo ahí, sí, todo el mundo vio. Sí, esa era la pregunta. Vamos a ver. El ángel añadió: cíñete y calza tus sandalias. ¿A qué se les parece esas palabras? Muy serio. La predicación del Evangelio. Digo que Sí, no soy sí. digno de desatarte El Éxodo. el éxodo donde Moisés se quita. ¿Y qué más? Esas mismas palabras son muy parecidas a las cuando Josué va a ir a la tierra de Canaán. Sí. Póngase el cinturón, calce. Abróchese el cinturón. Pero yo lo estoy viendo de una manera muy alegórica, pero él era porque estaba durmiendo y descansando ahí, ¿cierto? Pero le apretara ahí la cosa. Bien. Ya con las cadenas era suficiente. Pues, el cuerpo, no, yo no estoy diciendo nada Qué malo. mal pensado. El ángel, cíñete y cálzate tus sandalias. Quiero apostar. Hízolo así y agregó: envuélvete en tu manto y sígueme.
y salió en pos de él. No sabía Pedro si era realidad lo que el ángel hacía, más bien le parecía que fuese una visión. Le parecía tan inverosímil la situación que le dijo, no, esta es una de tan frecuentes visiones que tengo con el Señor. Estoy dormido todavía. Que me está diciendo que, me está anunciando que me va a sacar y ya, y para animar mi fe. Atravesando la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad. La puerta se les abrió por sí misma. ¿Recuerdan en Apocalipsis lo que dice nuestro Señor? La puerta que yo abro, nadie la cierra, y la que yo cierro, nadie la puede abrir. Y salieron y avanzaron por una calle, desapareciendo luego el ángel. Quedó la mitad solo allá. Entonces Pedro, vuelto en sí, dijo, ahora me doy cuenta que realmente el Señor ha enviado su ángel y me ha arrancado de las manos de Herodes y de toda la expectación del pueblo judío. No es su hora todavía. No lo veían los guardias, que el ángel... No sabemos, no lo dice. O pasó, los confundió ahí. Los tiró al piso. No lo dice, no lo especifica. Parece que no, porque parece que pasó no lo todas vio. las guardias. Exacto. Invisible y... Después los guardias estaban bien, ¿no? No, bien, sabían que se les había volado. Pero después Que les había volado y que los iban a matar. Y eso pasa. Los llevan a pelar. Imagínate, es que el tema que se hizo. La angeología del judío, la angeología del judío contemporáneo a Jesús, o sea, esta época era una angeología muy nutrida. Ellos sabían de muchos de los coros angélicos, ellos ya hablaban de los querubes, de los serafines. ¿Quiénes son ellos? Pues... como rangos angélicos. No, pero ¿quiénes hablaban de eso? Los judíos contemporáneos, ellos ya tenían una angeología muy prolija, ellos ya sabían, digámoslo así, como... Pero así como no fueran cristianos. Eran judíos y sabían, los ángeles siempre han estado. De hecho, o sea, mira por ejemplo quiénes se le aparecen a Abraham. No, sí. Ah, bueno, ya. Sargento, cabo. Sí, pero es por función, no es por dignidad, sino por función. Y también es que toda la manifestación, que la gran mayoría de la manifestación que ellos tenían era por intermedio de ángeles. Sí, todo el tiempo. De hecho, Jesús, para ellos no fue diferente cuando Jesús les decía, y es que yo estoy viendo a los niños, cuando él hablaba sobre el escándalo. Sí. Él decía, y es que veo a sus ángeles viniendo, subiendo a su ángel. Es decir, el concepto de ángel guardián incluso viene por nuestro Señor. El que cada una persona tiene como un ángel, que Dios envía un ángel, era eso. Ellos incluso, vamos a saber esto porque la mujer que le abre a Pedro cuando él va a refugiarse, ella piensa que es el ángel de Pedro que está tomando la forma de Pedro. El ángel guardián de Pedro. Y yo estuve investigando sobre la angeología de esa época y ellos, el concepto de ángel guardián, muchos lo tenían. No era algo ajeno. No es una aberración que se inventaron por allá en la Edad Media, no. Era algo que muchos judíos creían, otros no. ¿Cierto? Bien. Nosotros debemos creer en eso. Pues Jesús lo dice. ¿Qué? Jesús habla de los ángeles. O sea, y siempre está con uno, más bien la idea es, nosotros siempre estamos con él, ¿ok? Sería la pregunta. Es que o sea, igual un ángel es un mensajero y nosotros en poca función debemos estar como de estar pendiente, bueno, quién es, cómo me habla, sino más bien estar pendientes del Señor y ya el Señor se encargará de que cada uno tenga la protección que él quiera. Pedro no estaba pendiente de eso y lo vio y fue con todo, me apareció un ángel. Sí me entendés, pero estaba en función, era de la predicación del Evangelio. Porque el ángel es enviado por quién. Él dice, el Señor me envió a su ángel. Claro, siempre. No es uno el que los envía, es el Señor que los envía. Entonces uno tiene que estar pendiente de qué. Del Señor, que es el que los envía, y él verá cuántos envía y a cuál. ¿Cuándo? Sí. Y a cuál. Eso era okay. No, pero sí respondió. Sí respondió. En esa época ya se hablaba de ángeles como Señor. Dios habla del ángel como un ángel que Dios dispone para personas, ¿cierto?
Pero es que vamos a ponerle nombre al angelito, entonces este es Peranito, este es Pedrito, este es Agapito, este es Braulio, este es... Nada mucho. Entonces Pedro, vuelto en sí, dijo: ahora me doy cuenta de que realmente el Señor ha enviado a su ángel y me ha arrancado de las manos de Herodes y de toda la expectación del pueblo judío. Reflexionando, se fue a la casa de María, la madre de Juan, por sobrenombre Marcos. Este Juan Marcos es el autor del Evangelio, que lleva su mismo nombre, que era compañero de Pedro, compañero muy fiel de Pedro. Y que muy posiblemente Lucas haya tomado este hecho de Juan Marcos. La casa de la madre de Juan Marcos es muy posiblemente, era la casa en la que ellos siempre se reunían a orar y en la que recibieron el Espíritu Santo. O sea que Marcos más o menos podemos entrever, porque era un lugar grande donde podían reunir muchas personas, que era una persona acomodada, Juan Marcos, donde estaban muchos reunidos y orando. Golpeó la puerta del vestíbulo y salió una sierva llamada Rodé, que luego que conoció la voz de Pedro, fuera de sí de alegría, sin abrir la puerta, corrió a anunciar que Pedro estaba en el vestíbulo. Ellos le dijeron: está loca. Insistía ella en que era así, y entonces dijeron: es su ángel. ¿Sí ven? Es su ángel. Porque para ellos el ángel podía, en calidad de mensajero, tomar la persona del mensaje, como para enviar un mensaje en torno a esa persona. Entonces el ángel de Dios lleva pues la luz, que es Dios, etcétera, etcétera. Hay mucha dentro de la angelología pues palestiniense. Verso 16: Pedro seguía golpeando, y cuando le abrieron y le conocieron, quedaron estupefactos. Y ellos están orando por él. Haciéndole señal con la mano de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y añadió: contad esto a Santiago y a los hermanos. No es Santiago el mayor, que ya había sido decapitado. Este es Santiago el menor, del cual nos habla el mismo Evangelio de Mateo y Marcos, explicándonos los apóstoles. Había un Santiago el mayor y un Santiago el menor. La carta de Santiago que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento es escrita por Santiago el menor, no Santiago el mayor. Pues lo que es la fe tan ilógica, ¿no? Y sobre todo de ellos. Sí. O sea, que les es más lógico pensar que llegó un ángel a que el ángel lo liberó de la cárcel. Sí. Pues, increíble. Todavía tenían la mente muy judía. Sí. Todavía tenían la mente muy judita. Es que cambiar al judío es una cosa seria. Años y años y años de repetir lo mismo. Ellos todavía no habían comprendido. Entonces Dios iba haciendo cositas. Le mandó un telón, vea que no es por acá, váyase para donde Cornelio. Y poquito a poquito los va como enseñando. Mire que Dios nunca fue violento en su pedagogía, ni siquiera con la iglesia. Él nunca es violento en la pedagogía. Él va enseñando y va levantando y va transformando la conciencia. Y aquí todavía pensando ese tipo de cosas, orando, y se sorprenden cuando lo ven. Sí, es curioso. Haciéndole señal con la mano, lo que Callan les contó. Okay. Vamos al capítulo 13. Estamos concentrados aquí. Por eso les digo. De la parte Es que no es... Sí. Vamos para cuál, perdón. 17, no, pero el 17 no hemos terminado. Sí, es eso. Cuenten esto a Santiago. Luego se fue a presentar. Verso 18. Eso es bien. Para que no se duerma Andrea. Cuando se hizo de día, se produjo... Miren eso. Cuando se hizo de día, se produjo entre los soldados no pequeño alboroto por lo que habría sido de Pedro. Cuando se hizo de día, se produjo entre los soldados no pequeño alboroto por lo que habría sido de Pedro. o sea que se salió de noche. Lo sacaron de noche. Exactamente. Lo sacaron de Estaban noche. dormidos los pobres, quedaban dormidos solo allá. Herodes, no, al contrario. Estaban súper pendientes, que eso fue lo peor. Verso 19. Herodes le hizo buscar y no hallándole, interrogó a los guardias y los mandó conducir al suplicio. Es que no había tanta luz.
No, o sea, Eso estaba muy oscuro y no se veía no, la gente que no estaba. o sea, Porque bueno. al día No les dé Sí, tanto pero pesar, porque estos mismos guardias iban a ser los encargados de torturar al no, apóstol pero Pedro. se dieron cuenta de día que no está porque no había tanta luz. Cuando ya fueron a mirar lo que para el cambio de guardia y la revisión de los presos. Pablo, pero ¿cómo era la cárcel? ¿Cómo? Hay que amar al enemigo, Pablo. Pero lo iban a hacer, no fueron porque Dios los sacó, pero si no. Hay que amar al Ay, enemigo. qué pesar de ¿Cómo? esos pobres guardias. Sí, pero eran los servidores de Herodes. Y esperamos a ver si les da pesar de Herodes. Luego, bajando de la Judea, residió en Cesarea. Cesarea era la ciudad por antonomasia donde los Herodes hacían residencia, que era una ciudad que le ejercía culto al rey, al César, y le ofrecían cantidad de digámoslo así, de fiestas. Atrocidades. No, eran más bien, ¿cómo decirlo? Libidinosas. No, como lamezuelas, pues, ¿cierto? Ya. Como lisonjeras. Ya. En ese momento, esa César sí era César. Pero no era que estaba ahí. Acuérdate que sí. Estaba irritado contra los tirios y sidonios, de Tiro y Sidón, ¿cierto? Que de común acuerdo se presentaron ante él. Tiro y Sidón eran dos puertos cananeos, y estos dos puertos seguramente tenían algún tipo de conflicto comercial, y por aquello de las rutas comerciales marítimas, entonces fueron donde Herodes para que les otorgara algún permiso y poder vender sus mercancías, porque había algún obstáculo. Entonces aprovecharon las festividades para irse a congraciar con Herodes, que estaba justamente este día, y esto también lo dice Flavio Josefo, es que esto es lo más bonito, que está este día donde él está celebrando en honor a Claudio, está celebrando una fiesta en honor a unos triunfos que él había tenido. Llegaron como ya a los 15, 20 días los rumores de esa victoria, entonces él también tenía que replicar las mismas celebraciones que se hacían en todo el Imperio Romano, se hacían en las provincias. Entonces él va a Cesarea a celebrar esta victoria, y estos aprovechan esa coyuntura para ir a pedirle unos derechos marítimos. Estamos hablando los de Tiro y los de Sidón, que tenían como un conflicto. Entonces dice que de común acuerdo se presentaron ante él, y habiéndose ganado a Blasto, camarero del rey, le pidieron la reconciliación, por cuanto su región se abastecía del territorio del rey. Mejor dicho, se pusieron a lo que llama intrigar, ¿cierto? El día señalado, Herodes, vestido de las vestiduras reales, se sentó en su estrado y les dirigió la palabra. Y el pueblo comenzó a gritar. Cesarea era en su mayoría extranjeros, ¿cierto? Cesarea era una ciudad, como les digo, era una ciudad lisonjera, lambiscona, no era una ciudad judía. Palabra de Dios y no de hombre. Es decir, cuando hablaba aquel personaje, Herodes. Al instante le hirió el ángel del Señor, por cuanto no había glorificado a Dios, y comido de gusanos expiró. Porque dijo que era palabra de Dios lo que él iba a decir, ¿o qué? La gente lo aclamaba. ¿Quién dijo que era palabra de Dios? ¿Saben cómo murió históricamente este hombre? Es decir, en el contexto, si uno lee un historiador, este hombre en pleno discurso sintió como un dolor. Él murió de muerte intestinal, es decir, puede ser una apendicitis, una peritonitis. Un envenenamiento, ¿no? No fue envenenamiento. Él sufrió un dolor intestinal muy fuerte mientras estaba pronunciando el discurso, y días después murió. Por eso dice picado por gusanos. Exactamente, es decir, no murió al instante, sino que lo hirió el ángel y después murió. Lucas lo que está diciendo es Lucas está aludiendo a la causa primera y no a las causas segundas. Nosotros, Flavio Josefo, cuando narra la muerte de este hombre, él dice que y murió, estaban en plenas fiestas, O sea, él murió en una la muerte plena intestinal. fiesta. Sí, ahí cayó, ahí sintió una punzada que cayó, y lo llevaron para el Palacio de Antonia, y allá cayó. Pero sí murió.
Entonces, Lo estaban aclamando como Dios. gusano quiere decir, no, es lo que está diciendo Sebas ahorita, quiere decir El honor de que no murió ahí mismo, sino que ya después, él murió a los días y ya después, Pues ¿cierto? con lo intestinal, yo imagino como una peritonitis, una infección general. Sí, claro. Y se lo comen los gusanos, literal. Exactamente. Pero porque dice por Porque haberse Lu- arrogado el honor de Dios. Porque le dijeron, lo aclamaron que era palabra de Dios lo que estaba diciendo y él sintió autocomplacencia con eso. Él se complació de eso. Se sintió esto, es verdad, hombre, como que sí soy Dios, ¿cierto? Más bien, se subió ahí. Y entonces Lucas asume a la causa primera. Dios es el causante de todo, ¿cierto? Este hombre blasfemó, cayó. Muchos han dicho eso del comandante Chávez, muchos han dicho eso, ¿cierto? Cuando él dice, desde el fondo de mis entrañas maldigo a Israel, y lo dice 3 veces, y él muere de lo mismo. Muchos hacen como esa analogía, ¿cierto? Muchos hacen como esa misma analogía. Desde el fondo de mis entrañas, y ahí fue. Pablo, pero entonces Sí, ahí- no lo sabemos, pero es como lo mismo. Todos morimos por la causa primera, ¿cierto? De Dios es la vida y la muerte. Eso es lo que está diciendo Lucas. Lucas no necesariamente vio al ángel, porque él no Eso iba a estaba ahí, preguntar ¿cierto? yo. Pero sino que ellos acuden a las causas primeras. O sea, no es literal en este caso que bajó el ángel y lo... No lo vieron, pero es... O puede que hasta lo hayan visto. Exactamente, Puede que hasta lo hayan visto. exactamente. Sí, porque Pero lo que sí sabemos es que ellos acuden a las causas primeras. Pero hubiera dicho Dios, pero dijo un ángel, es algo interesante. Sí, porque para decir ángel, Sí, es probable que lo hayan visto. Digo. que en otras partes dice y Dios lo hirió de muerte o Ajá. y Dios cualquier cosa, pero en este caso es como Pero es muy normal digámoslo así, en la espiritualidad judía. Ellos no van a las causas segundas como nosotros. Ellos no van a lo que nosotros vemos se murió. literalmente. Ay, Ellos saben que Dios es el Dios. dueño de la vida y la muerte, y que si usted blasfemó, suerte. Ellos ven las cosas así. Ellos ven que en la enfermedad, es porque estás impuro. Por eso era tan duro. Dice, ¿por qué tiene lepra? Pues porque ¿quién pecó? Entonces iban revisando como toda la casuística. iban de ahí para atrás. Sí, claro. Ellos buscan las causas primeras. Y la causa primera de todas es el pecado original. No, y en realidad es así. Pues no los estoy desmintiendo. En realidad la causa primera de que nosotros muramos es El el pecado. pecado original. El Pablo, pecado y en primero. realidad también las enfermedades y todo son iguales. Exactamente. Pues por pecado. Todas son causas del pecado original. No es necesariamente un pecado inmediato, porque una pareja que tienen VIH positivo, tienen un hijo, el niño sale con VIH positivo, ¿el niño qué hizo? Claro, no, herencia generacional. ¿Cierto? Bien, capítulo 13. No, Por eso les digo, es que ustedes tienen que estar muy atentos. 24. Eso me gusta. Santo. Con regaño y todo de Marta. la palabra del Señor que dice y multiplicar. Ahorita en 2 versículos, papá. Expiró, exacto. Sí, ya. Que es verso 24, para terminar. La palabra del Señor más y más se extendía y se difundía. Obvio, porque ya en Jerusalén no tenían a uno de sus principales detractores, Herodes. Entonces, no estando Herodes de por medio, la palabra fructificaba. Bernabé y Saulo, cumpliendo su ministerio ya lo tenían claro. ¿Cuál era? Evangelizar. ¿A quiénes? Gentiles. A los gentiles. Volvieron al de Jerusalén llevando consigo a Juan, llamado Marcos. Dios da cuenta aquí, pero es ahí. Claro, usted me está... Está ahí. Ay, Dios Reprendendo la valla y todo que crees que está. Y no se arrepiente después de ver milagros y cosas. Lo siento. Lo siento, papá. Pues es que imagínate ver que Pedro salió 2 veces de la cárcel. María la soberbia. Para las corrientes teológicas y progresistas, Que La este man soberbia, la tiene soberbia como que tenía ese algo- man, sí, ¿Qué, Pablo? Dios. este tipo de pasajes son muy chocantes. ¿Por qué? Porque no soportan el hecho de que Dios sea el dueño de la vida y la muerte. En muchas corrientes teológicas. Muchas, y están de moda y están captando muchas personas. Todo es universal. Sí, todo es que hay que mirarlo como una analogía y más delicada. Sí, exacto, y si el pecado es una analogía, Dios mío. Sí, así, vergonzoso. Vamos entonces a orar.
Padre, gracias por tu amor, gracias por tu revelación. Señor, que seamos cada uno de nosotros portadores de la buena noticia acompañada de señales, prodigios y maravillas. Que allá afuera, Señor, tu reino se siga extendiendo y que así como en el cielo podamos ver las cosas en la tierra, Señor, así como se hace en el cielo. Que así sea con todos nosotros, que no se haya dicho aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu revelación, quizá algún dato o algo que de pronto, Señor, se nos haya pasado por alto. Queremos que la revelación, Señor, llegue limpia a nuestro corazón y se haga obras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Epa. De nada. Pablo, ¿quieres un? Vital rojo, ¿cierto? Sí, compadre.